El tema del día de hoy corresponde a lo que es la arquitectura y astronomía de lo que las culturas precolombinas, nuestro último tema de esta unidad. ¿Ya? ¿Qué hemos conocido nosotros o qué sabemos, qué hemos escuchado? ¿Qué podemos nosotros mencionar sobre la arquitectura de estas culturas? Cualquiera de ustedes, compañeros, vamos participando. Que No poseían lo que muchos esté en el libro, lo conocimientos, que ustedes hayan oído, hayan visto. A ver, Juanito. eh, que poseían conocimientos, por eso las estructuras que hasta ahora están de pie, Ya, por ejemplo, Inca Pirca, también en las ruinas de Perú, los aztecas, que encuentran muchos edificios, porque que a veces ellos no entienden, algunos arquitectos, ¿no? Lo he escuchado, que dicen que no entienden cómo ellos tenían tanta sabiduría para construir eso que realmente no se destruyen, ¿no? exacto, muy bien. Nos habla usted sobre la precisión que ellos tenían para el momento de construir. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Qué han escuchado? Por ejemplo, ya nos menciona Juanito un lugar acá en el Ecuador, ¿sí? Ingapirca, que tienen, donde se puede observar este tipo de arquitectura de estas culturas precolombinas. ¿Qué más hemos escuchado? ¿Qué más hemos sabido sobre estas esculturas, sobre esta arquitectura, perdón? Esta arquitectura a lo mejor fue hecho con un objetivo para demostrar poder. Muy bien, sí, una de ellas es para el tema de poder, una de ellas es la finalidad, perdón, de ellos era demostrar en cierta manera el poder que ellos tenían dentro de sus culturas. Sí, perfecto, excelente, muy bien, ya que en estas eran construidas como especies de templos, ya, para sus rituales, y el simbolismo de esta arquitectura era ello, dar a entender el poder que ellos tenían dentro de la cultura precolombina. Muy bien, ¿ya? Para continuar con el tema y la explicación, sí, vamos a observar el siguiente video sobre la arquitectura más conocida como de la América precolombina. Ya recuerde usted que cada una de estas culturas pertenecían a América, ¿no? Por eso lo podemos también denominar como arquitectura de la América precolombina, ¿sí? Escuchemos, por favor. A unos 50 kilómetros de Ciudad de México se encuentra una de las maravillas del mundo antiguo, cuyo actual silencio, solo roto por las voces de sus visitantes, dista mucho del rumor urbano que emanaba de aquella imponente ciudad que llegó a ser Teotihuacán, la ciudad de los dioses. Situada sobre un amplio valle de la meseta central de México, a más de 2000 metros de altura y bordeada por dos cadenas montañosas, cuenta con un río conocido hoy como de San Juan. La actual zona arqueológica en torno al centro ceremonial ocupa unas 200 hectáreas, pero en su momento de mayor expansión urbana, la ciudad debió alcanzar las 1500 hectáreas, una de las mayores ciudades del continente americano antes de la llegada de los españoles. Su población se calcula en 150.000 habitantes. Pero no son estas cifras las que hacen excepcional a Teotihuacán, sino la madurez de su planteamiento urbano como ciudad planificada con claras funciones ceremoniales y administrativas, además de constituir un importante mercado. Junto a su monumental arquitectura religiosa y civil, Teotihuacán cuenta también con magníficos palacios y ordenados barrios de artesanos y agricultores, es decir, una verdadera ciudad en el sentido moderno del término. El conjunto de Teotihuacán está dominado tanto sobre el plano como en su realidad tridimensional por las pirámides de la Luna y el Sol, vinculadas ambas a la gran calle de los muertos. A esta verdadera espina dorsal de Teotihuacán se incorporan otros elementos tan singulares como la ciudadela o templo de Quetzalcóatl, la gran plaza llamada del Mercado,
además de otras plazas y palacios como el de Quetzalpapalotl, pirámides menores y finalmente en segunda línea, la más modesta pero no por ello menos ordenada, Ciudad de los Vivos. La concepción monumental de las principales construcciones, como la Pirámide del Sol, que alcanza 60 metros de altura sobre una base de unos 200 metros de lado. La bella composición simétrica del conjunto dominado por la Calle de los Muertos, de algo más de 2 kilómetros de larga por 45 metros de ancha, con la Pirámide de la Luna como fondo de perspectiva. Y la belleza exquisita de los elementos escultóricos y pictóricos que dulcifican toda esta arquitectura de cortantes y escalonados volúmenes, hablan del altísimo grado alcanzado por la cultura de Teotihuacán, comparable en este plano a los conjuntos urbanos de mayas y aztecas, con los que sin duda hay nexos de unión. Parece seguro que los resortes de este fenómeno urbano radican en que aquí recibieron un culto muy especial tanto Quetzalcóatl, el dios de la vida representado como una serpiente emplumada, como Tlaloc, el dios de la lluvia, al que se figura como una máscara con varios círculos en los ojos, tal y como aparecen ambos en la pirámide de Quetzalcóatl. Las ciudades mayas, dispersas por un amplio sector de Centroamérica que hoy afecta a varios estados del sur de México, y muy especialmente a la península de Yucatán, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador, ofrecen la imagen más potente de la cultura maya. Ciudades como Tikal, en medio de la espesura de la selva guatemalteca y en un paisaje abrupto, hacen sobresalir por encima de la masa arbórea de los bosques los edificios más importantes de su sobrecogedor centro ceremonial y administrativo. Este se compone de varias acrópolis con amplias plazas, esbeltísimas pirámides, templos escalonadas, plataformas, conjuntos gemelos, palacios, juegos de pelota, mercados y baños, todo ello construido básicamente entre los siglos III y IX de nuestra era, cuando Tikal, como recuerda Leopoldo Castedo, era mayor que París, y nada había en esta ciudad que pudiera compararse, por ejemplo, con la pirámide del jaguar gigante. Entre las grandes ciudades mayas destacan nombres como el de Palenque, en las estribaciones de la Sierra de Chiapas, con varias construcciones como la llamada del Palacio, sobre una terraza artificial y sótanos interiores, en el que sobresale una singular torre de vigilancia de varios pisos y las originales cubiertas en talud, que a modo de mansarda esconden pesadas bóvedas de piedra en su interior, muy características de la arquitectura maya. Con este procedimiento se cubren todos los templos de Palenque, como el del Conde, levantado también bajo Pacal, que reinó aquí entre el año 615 y 683 de nuestra era. Aquellas bóvedas, llamadas falsas, por su procedimiento constructivo a base de aproximación de hiladas, solían estar decoradas con pinturas al fresco, como aún conserva el conocido Templo de las Pinturas en Bonampak. En ellas y en varios registros se recogen escenas ceremoniales y bélicas que permiten recuperar la vida que en otro momento se agitó en torno a estos solitarios edificios. Tanto la pintura interior como la que exteriormente matizaba en otro tiempo los relieves de los templos y palacios hacen más atractiva si cabe la arquitectura maya, que en casos como la ciudad de Uxmal, al norte del Yucatán, desarrolló grandes frisos recubriendo buena parte de las fachadas, entre ellas la del Palacio del Gobernador, datado entre los siglos VIII y IX de nuestra era. La civilización maya comenzó a extinguirse hacia el año 1000, viviendo desde entonces hasta la llegada de los españoles bajo el dominio de otros pueblos procedentes del centro y norte de México, como los toltecas. Mayas y toltecas dieron lugar a un brillante periodo artístico coincidente en el tiempo con lo que en el Viejo Mundo se denomina románico y primer arte gótico,
que tiene como referencia principal la ciudad de Chichén Itzá hasta el año 1250 en que se abandona. De aquí emanan algunas de las imágenes más sorprendentes de la arquitectura precolombina, como la pirámide del castillo, con clara influencia de Teotihuacán, muy diferente al templo de los jaguares que evidencia su origen maya. El eslabón final del arte mesoamericano pertenece por entero al pueblo azteca que tuvo su capital en Tenochtitlán, fundada en 1345 sobre el lago de Texcoco y conquistada por Hernán Cortés en 1520. Sobre ella se construiría la actual Ciudad de México. Ya chicos, muy bien. En el video nos habla sobre las edificaciones de estas culturas precolombinas, ¿ya? Vamos a ir viendo de acuerdo a esta presentación que está. Ya, arquitectura precolombina. Dentro de lo que corresponde, sí, un poquito de historia, podríamos recalcar, ¿no? Que el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón pisa recién lo que son las tierras del continente americano. Y aquí inicia lo que es una de la política de conquista que destruye gran parte de estas famosas culturas o esculturas precolombinas, ya en el campo de la arquitectura. Todas estas culturas colonizadas por España, Portugal e Inglaterra, sí, se las conocía, ¿no es cierto?, dentro de lo que hemos visto, dentro de lo que veremos también en lo que es en el choque cultural en América, sí, se las conocía como tal, precolombinas. Habíamos visto en un inicio el porqué del término precolombino, es todas las civilizaciones o todas las poblaciones antes de la colonización, ¿ya? En lo que corresponde un poquito de historia que sucedió a raíz de lo que es la colonización y qué fue lo que pasó con esta cultura, con esta arquitectura, ¿ya? Hablamos y en el video, perdón, nos menciona un poco de estas esculturas. Por ejemplo, tenemos el templo de Kukulcán, ¿sí? Este es un edificio precolombino ubicado en la península de Yucatán, ¿ya? Si usted le puede observar, como tal, el nombre mismo lo conocen como pirámide de Yuculcán. ¿Quién me puede decir, antes de dar lectura a la información de este templo, la imagen en sí, qué le da a indicar a usted? ¿O para qué cree usted que servía esta pirámide? Tal vez para hacer sacrificios. Yo creo para hacer rituales, Ceremonias. si se Ritual. reunían ahí, Muy bien, como ritual. decirles, Hable, compañero. Siga nomás, compañero. o sea, para ahí, por ejemplo, hacían los rituales para, en la parte de arriba supuestamente habían como tipo tronos más o menos. Muy bien, perfecto. En el video les menciono que aquellas pirámides, su finalidad era para realizar lo que son rituales, ceremonias, ¿sí? Nosotros dentro del diseño de esta pirámide tenemos que estaba dentro de una forma geométrica piramidal, obviamente en lo que podemos observar. Cuenta con 9 niveles o basamentos, sí, hay que darle referencia a los niveles a cada uno de estos escalones. Estas estaban en 4 fachadas principales, cada una con una escalinata central. Si puede observar, mire, aquí está. ¿Ya? Y una plataforma superior rematada por un templete, esta de acá. Que es prácticamente donde se llevaba a cabo lo que son las ceremonias o rituales. En esta construcción se rindió culto al dios maya Kukulcán, ¿ya? Lo que respecta en el templo de Kukulcán. ¿Ha sido entonces de qué civilización? ¿De qué cultura? Kukulcán. ¿Pero de qué cultura? Ya. ¿Quién es? Maya. De los
Mayas, Mayas. de los mayas, de los mayas. Tenemos acá otro tipo de la arquitectura precolombina, lo que es la pirámide del Sol, ¿sí? La pirámide del Sol. Estaba lo que es en del Teotihuacán o México, se surgió entre los años 50 y 200 de la era cristiana. Esta, en cambio, estaba construida con adobe recubierto, piedra volcánica y alcanzaba también lo que es una altura de 61 metros, ¿ya? Aquí se dio donde se alzaba el templo de Dios Huitzilopochtli, ¿sí? ¿De qué cultura creen que sea ustedes? ¿De qué cultura será? Igual, mayas. Ya. ¿Quién da más? Aztecas, tal vez. ¿Quiénes habitaban más en México? ¿Recuerdan ustedes que habíamos visto de cada Los mayas. civilización? Los mayas. Los mayas. Ya. De México. A ver, recuerden ustedes, ¿quiénes eran los que pertenecían o los que habitaban más? Los aztecas. Los Están aztecas son, Lice. iguales aztecas con mayas, pero se supone que es maya. ¿No son los aztecas? Los aztecas son, Lice. Los aztecas, pero obviamente son los aztecas, obviamente, es decir, pero entonces los mayas también tienen su asentamiento, ¿no? Pero los que tenían mayor asentamiento, los que tenían mayor número de habitantes en estos lugares eran los aztecas, ¿sí? Los aztecas. Y ahí recuerden, por ejemplo, los incas, ¿de dónde eran los incas? ¿Dónde habitaron ellos? Vamos a recordar. En el sur. Machu Picchu. ¿En el sur de dónde? Es lo que es la parte de Sudamérica, América del Sur. Ya, pero había una zona en especial. El Cusco. Perfecto, José. El Cusco, muy bien, el Cusco, Perú. ¿Ya? La pirámide de la luna, ¿ya? La pirámide de la luna, por ahí hay un micrófono, compañeros. La pirámide de la luna se encuentra en la parte de Teotihuacán. Es la segunda edificación más grande de Teotihuacán después de la pirámide del Sol. La pirámide de la luna cubre una estructura más antigua y tenía ya ese perfil desde la etapa anterior del año 200. ¿Qué significan estas siglas de aquí? Ustedes ya deben conocer. Después de Cristo. Perfecto. Entre 210 y 450 después de Cristo, se le añadió la escultura de 4 cuerpos, ¿sí? Conocidos como talud tablero, frente a la escalinata que da a la calzada de los muertos, ¿ya? ¿Para qué servía? Vamos a participar, ¿sí? Para no estar solo yo. Vamos a ver, Angelina Japón. ¿Qué nos dice? ¿Para qué sirve esta estructura? Desde dicha estructura. Para la ceremonia. Lea, mija, lea nomás. Desde donde dice dicha estructura. Ah, ya, le leo, ya. Sí. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor al Chalchiuhtlicue, la diosa del agua relacionada con la luna, a quien se le dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide. Muy bien, perfecto. Entonces, ¿para qué ha servido esta pirámide? Para las ceremonias. Para ceremonias. Iránse acordando ustedes cada una de estas pirámides con qué finalidad fue creada, ¿ya? ¿Con qué finalidad tuvo lo que es en la parte de arquitectura? Tenemos la pirámide de Tikal, ¿ya? Esta está ubicada en Guatemala, ¿sí? O como decir, en realidad pirámide del Jaguar. Se trató de una construcción que sirvió de tumba a uno de sus gobernantes más prestigiosos, ¿sí? No obstante, la pirámide, como también es habitual, se ve coronada por una construcción menor, rematada en su característica. También observamos aquí lo que es la parte central, ¿sí? Tenían las mismas escalinatas como teníamos, por ejemplo, la pirámide del Sol, en lo que es el respecto a su elaboración, a su construcción, ¿sí? Este templo estaba dedicado en esta ocasión al jaguar,
ya por eso se la conoce como pirámide de Tikal o pirámide del jaguar, ¿ya? ¿Quién era un animal sagrado dentro de qué cultura? Maya. 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 De la cultura maya, ¿sí? Del jaguar ha sido el animal sagrado de esta cultura. Machu Picchu, ¿de dónde es? Perú. El Perú. Ciudad de Cusco. Perú. Perú, es decir, ¿de qué cultura precolombina? Inca. De los incas, muy bien. Vamos a ver, John Ordóñez, lea por favor. Ya. Machu Picchu es la ciudad inca rodeada de templos, andenes y canales de agua, construida en lo más alto de una montaña. Su construcción fue edificada con grandes bloques de piedras unidas entre sí, sin el uso de amalgama. Actualmente actualmente es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad al ser reconocida como importante centro político, religioso y administrativo de la época incaica. Muy bien. ¿Cuál ha sido la finalidad de esta pirámide? Servía como, digamos, templo religioso y Político. y administrativo. Creo que desde ahí administraban los incas todos sus territorios. Muy bien, como un centro administrativo en el centro Dicen, tal vez político. digo, de ahí es donde se controlaba todo, ¿no? Como se podría Exacto. decir. Si usted observa un poquito, si le amplía en todo caso en sus dispositivos o si está en el computador, lo puede observar. De hecho, miren, en las partes superiores era de donde estaban lo que son los, en este caso, ¿quién era el que iba a la cabeza de la pirámide jerárquica de los incas? El Inca, Maya. ¿No es cierto? El Inca, o también le conocían como el emperador, en este caso, ¿ya? O el rey del sol, como también se hacía conocer, ¿ya? En estas partes superiores estaban lo que son los de la nobleza, los nobles de sangre, los nobles de privilegio, ¿no? De acuerdo a la pirámide, ¿no? Para que usted me comprenda. Pero en las partes finales, ¿sí? En las partes, o ya en las partes planas, o en las partes que no estaban cercanas a esta, si usted observa, se situaban los que son los subyugados o los que estaban bajo el poder de ellos. Y es entonces uno de los, del simbolismo de esta arquitectura precolombina es aquello que en las partes superiores, a pesar de que ellos ya tenían su estructura jerarquizada, también se veía reflejado en la parte de la arquitectura, que a la parte principal, a la parte superior, más que principal, en la parte superior, se encontrarán todos aquellos que tienen el poder. Y en la parte como algo, definitivamente que algo que estaba abajo, algo que tendrían que estar en la última parte como algo no tan importante, estaban en este caso los prisioneros, o los agricultores, los mercaderes, sí. En ese sentido, si usted puede observar un poquito en lo que respecta aquí en la imagen, ¿ya? Pues se la conocen como, hoy reconocida la de Machu Picchu como un centro político, religioso y administrativo de la época incaica, ¿sí? Es como decir, pongamos a comparación, por ejemplo, ¿dónde se sitúa el presidente del Ecuador? En Quito. En el palacio. Pero, El muy bien, pero ¿dónde Palacio de específicamente? Carondelet. Muy bien, el Palacio de Carondelet. Entonces, asimismo, aquel lugar, Machu Picchu, se consideraba como el lugar más importante o de donde venían o provenían, salían las órdenes o decisiones para la cultura, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Ariel nos comenta un dato informativo. Dice, en el 7 de julio del 2007, Machu Picchu fue declarada como una de las nuevas siete maravillas del mundo moderno, ¿sí? En lo que respecta a la parte cultural. La Danta. Se cree que la gran pirámide de la Danta fue construida alrededor del año 300 antes de Cristo. José levantó la mano. José, cuéntenos. Yo tenía una inquietud de que, o por qué es que le denominan Patrimonio Cultural de la Humanidad. ¿A qué le ayuda o para qué sirve eso? ¿O quién lo Ya. denomina? Verá, ¿qué es lo que hace que nos denominemos? Por ejemplo, porque hablamos que, por ejemplo, Cuenca es uno de patrimonio cultural, ¿no?
¿A qué se refiere en ese sentido? ¿Por qué se le denomina? Es el hecho mismo de que la estructura, la edificación, sí, por ejemplo, fíjese en lo que es en la parte del centro histórico, ¿ya? Las casas, ¿cómo son? Estas casas son rústicas, ¿ya? Entonces, primero el por qué, o sea, ¿por qué se le denomina? Por todas las partes de edificación, por la parte cultural, por la parte de arte, ¿sí? Que le hace llamativo. ¿A quiénes les hace llamativo? Cuando vienen los feriados, ¿quiénes llegan acá, por ejemplo? Hablemos en Cuenca, ¿ya? ¿Quiénes llegan acá? ¿Quiénes? Turistas. Los turistas, ya, los turistas. En todo, entonces, todo esto va en la parte de un análisis, ¿sí? De los grupos que organizan, de los grupos que denominan aquello de la, quienes son para ser declarados arte o cultura, patrimonio cultural. Entonces ellos analizan y ven y entonces dicen, esto es algo que atrae a la gente y por lo tanto, entonces la razón por las que les denominan patrimonio cultural. Por ejemplo, nosotros cuando también viajamos, ya hablamos en el tema de cuando llegan a Cuenca, cuando nosotros salimos, cuando nosotros viajamos a un lugar, ¿qué es lo que preferiblemente buscamos o qué decimos? Algo, cuando llegamos, por ejemplo, a cualquier lugar desconocido, pero ¿qué es lo que nosotros decimos? ¿Será que decimos llévenos a estar ahí encerraditos o a dónde decimos que nos lleven? Vamos a visitar el malecón, por ejemplo. Si vamos a Guayaquil, vamos a Exacto. visitar el malecón. O llévenos a lugares turísticos más conocidos. Exacto, por ejemplo, si hablamos de Guayaquil, como dice el compañero, llévenos por favor al malecón. ¿Por qué? Porque es algo atractivo para la persona, es algo que nosotros tal vez como no conocemos, llega a ser atractivo y por ende entonces llega a ser algo muy importante y toma el poder ahí en la parte artística, sí, en la parte artística, sobre todo en la parte artística y luego vamos a la parte turística para el ser humano. Entonces ahí viene lo que son el por qué el por qué o la razón del por qué se les denomina a ciertos lugares o a ciudades, sí, como tal, como patrimonios culturales o patrimonios de la parte artística es de lo más importante. Han escuchado también que a veces sacan como los 10 mejores lugares o los 10 lugares más visitados en el mundo, ¿sí? Entonces se hace un sondeo, que es la palabra correcta, un sondeo, una encuesta, para poder ver cuál de todos los lugares está a la cabeza o cuál de los lugares es el que nos atrae más a la gente, en ese sentido, ¿ya? Por ejemplo, yo veo... A ver, vamos, Disculpe. José. Yo vivo aquí y veo una casa que ya se desploma y dice que es patrimonio cultural de la humanidad y nadie le puede hacer nada. Pero Entonces, estas casas, si bien es cierto, son patrimonios culturales o son bienes del Estado en este caso prácticamente. claro, pero el problema es que el Estado no cumple con su papel de a lo mejor de remodelarlos o no sé, porque tampoco es algo feo que se mira eso. No hay plata. Bueno, no hay es plata. un buen punto. Lice, digo, pero en ese caso, esas clases de casas sí hay como, pero lo que es, o sea, digamos, no Lo construye. remodelarles, sino, o sea, por ejemplo, o sea, si quieren hacer otra, pero digamos que tenga la misma, o sea, el mismo diseño, más no cambiarle. Que se mantenga la esencia, sí, eso es Exactamente. cierto, eso es cierto. Bueno, si bien es cierto, es un buen punto que toca José, ¿no? La obligación de las personas que habitan estas casas, sí, si vemos en el centros históricos, por ejemplo, vemos hermosas casas, pero que algunas ya a lo mejor están en un estado que necesita una remodelación y es aquello, lo único que puedan hacer. Pero, por ejemplo, si yo digo, a ver, esta pirámide de la pirámide del Sol no me gusta, yo la voy a virar porque me está quitando el puesto, porque está dentro de mis tierras. No pueden, sí, porque son parte del Estado, son parte de la cultura y es algo que como manifesté hace un momento, es algo que atrae, si bien es cierto, al turista, ¿no? Pero en el tema del mantenimiento, quienes son propietarios, en este caso, por ejemplo, de las casas patrimoniales, tienen que hacerlo por su cuenta, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ellos dicen, yo quiero construir algo nuevo, no pueden, y es un buen punto, manifestaba, iba a decir hace un momento que José decía, o sea, si son casas patrimoniales, debería ser el tema resuelto por quienes, por los dueños o por el Estado, ¿no? Por el Patricia. Estado.
¿Por qué? Porque si el Estado dice es un patrimonio cultural, entonces meta mano en eso. Porque si yo digo, ¿cómo puedo remodelar una casa vieja que no sirve? Para mí, Pero criterio. Luego, claro que sí, es su percepción, es su criterio, ¿no? Obviamente, pero dentro de las reglas podríamos decir, y puedo recalcarle un 100% seguro que esas casas no se las pueden tocar. O sea, más que remodelarlas, como decía John, manteniendo la misma esencia, manteniendo la misma edificación, sí, pintarlas, un poquito arreglarlas, estructurarlas, pero cambiarlas en 100% de su esencia no se puede. por eso, entonces, hay una casa que está ahí que ya se desploma hasta caerse la teja por teja. ¿Por qué? Porque no quieren remodelarlo, o sea, no quieren hacer la misma. Entonces ahí le están dejando que hasta que se caiga, una vez que se cae, creo que lo van a, no sé qué irá a pasar ahí. Lo que pasa, No. la institución acá en la ciudad de Cuenca y otras regiones me parece que quieren mantener lo que es la cultura, lo colonial, lastimosamente, pero ellos solo buscan el bienestar de ellos, no de los centros históricos. Es eso que ellos no van a hacer nada a las casas coloniales o algo que tenga que ver con la tradición desde antes. Se va a caer la casita y ellos van a seguir con el patrimonio cultural, bla, bla, yara, yara, pero no van a hacer porque al igual el turista viene, ve. De hecho, me encontré con una extranjera en el Parque Calderón haciendo el arte, dibujando. Y me sorprendí de los dibujos que ellos hacen en la pintura. Y No, claro. todas esas casitas que están, pues, centros culturales de la ciudad de Cuenca, se han mantenido el mismo detalle, todo eso, pero es muy duro que el municipio o la institución les cuide. Los propios dueños, si en caso tienen la posibilidad, lo cuidan, pero lastimosamente muchos no tienen, pues ya no pueden económicamente seguir manteniendo. Por ejemplo, hay una casita ahí en el centro, pues está por la Sangurima y la Mariano Cueva, están vendiendo en 78,000. Una casita vieja, se mira por fuera, pero por dentro tiene remodelado todo. Ah, En este caso, licenciada, no sé si me escuchan. sí, Patricio. En este caso, no sé si es que voy a expresarme de pronto de una familia prestigiosa de aquí de Cuenca. No sé si es que las personas que han ido por el lado de la Virgen de Bronce, por el lado donde queda la Volkswagen, si han visto esa casa que está en toda la esquinera. Es una casa que es patrimonio cultural de la ciudad. Es familia del grupo del Juri porque es de la Volkswagen. El problema es que cuando compran las casas, el dueño, el dueño tiene la obligación de remodelar porque verdaderamente no la dejan tumbar, es prohibido. Si usted la tumba una casa de esas, usted tiene una multa que le cuesta un ojo de la cara. Por eso los señores del jury no pudieron tumbar esa casa, tuvieron que remodelarla. No sé si ustedes se dan cuenta en el redondel del estadio, justo hay una esquina que está rodeado de puros letreros. Llevan como 10 años en toda la esquina del redondel del estadio. Llevan como 10, 15 años en juicio porque tumbaron una casa de patrimonio cultural. Y es una prestigiosa familia de aquí. Y están 15, 20 años creo que tienen en juicio. ¿Por qué? Porque no podían tumbar. Una casa, por ejemplo, en la ciudad de Cuenca, aquí una casa que no la pueden estructurar, la ciudad no tiene dinero para poderla darle mantenimiento. Ellos buscan al mejor postor para venderla y que esa persona la pueda construir, pero con material que se encuentra en la casa, como adobe, madera. Ya no le pueden meter lo que es lo que es cementos, bloque, no pueden hacer esa estructura, al menos cuando es una fachada que está de frente con adobe y todo, no pueden hacer eso. Está el Muy detalle. bien. Este es el detalle que no dejan, no es amplio los servicios para igual así quieran mantener, pero lastimosamente, como les digo, pues la política, la institución solo quieren para ellos.
Y ninguno de nosotros ciudadanos vamos a hacer nada porque no nos reunimos y no hay alguien que de veras vaya y diga, bueno, si hay reglamentos que respeten y así como el ciudadano respeta, pero lastimosamente la corrupción seguirá. Ya, muy bien, perfecto su análisis en el tema de cómo se mantiene lo que es el tema rústico, el tema patrimonial, ¿sí? Hablando justo de, de este tipo de arquitectura, ¿no? Lamentablemente, o sea, sí es un poco fuera de contexto, ¿no? O sea, decir, ok, queremos que no destruyan, pero tampoco queremos ayudarles, porque es así, ¿no? Es así la situación, ¿no? O sea, tampoco podemos decir, pero no nos queda más que conservar algo que a la larga también repercute el tema económico, porque quiera que no, llega acá la gente, los turistas, si bien es cierto, las personas que son dueñas de este tipo de arquitectura que se permanece aquí en Cuenca, les toca esforzarse un poquito más, tratar de seguir invirtiendo, ¿no? Porque es eso, es una inversión, pero también ver la parte que por lo general las casas de ahí, algunas, no digo que todas, por lo general algunas son utilizadas para lo que son con fines lucrativos, algunas lo aprovechan muy bien, el tema, por ejemplo, para bares, el tema para lugares de exposición, tiendas, etcétera, ¿no? Entonces, tendríamos que verle por ese lado o tratar de ambientarnos, de adaptarnos a la situación para poder también seguir manteniendo este tipo de arquitectura que, como digo, a la larga también nos ayuda al sistema económico, en el caso de las que obviamente pueden, pero hay casitas que no, o sea, que netamente son para vivienda y no hay cómo, y entonces por ahí viene también la parte de esta disconformidad de la gente, ¿sí? En ese sentido. Muy bien, gracias chicos por esas acotaciones. En lo que respecta a la arquitectura, sí, que es también o considerada como una arquitectura precolombina, pero obviamente ya con sus remodelaciones, pero que nos han dejado nuestros antepasados, ¿ya? Estábamos en lo que es también el tema de la Danta, por ejemplo, es la Gran Pirámide de la Danta fue construida alrededor de los 300 años, del año 300 antes de Cristo, ¿ya? Esta estructura, en cambio, fue utilizada como hogar de miembros de familias principales, ¿ya? Es decir, ¿quiénes serán las familias principales? Los jerarcas. Los jerarcas, lo que son los reyes, la nobleza, ¿no es cierto? Y había lo que son distintas o series de instalaciones administrativas, habitacionales, ceremoniales, incluso lo que son militares con orientación religiosa. Es decir, se podría considerar la Danta como una pirámide, inclusive hasta la parte, ¿cómo será? Una parte integrada, es decir, una ciudad completa, llamémosle así, una organización completa dentro de esta pirámide, ¿sí? Nos habla administrativa, habitacional, ceremonial, ¿sí? E incluso para actividades militares con orientación religiosa, ¿ya? Lice, Dígame, Manuel. ¿y en todas esas ciudades no hay un cementerio para ellos? ¿En dónde fueron todos los cadáveres? A ver. Ya. Porque todo tienen, menos los cementerios o lugares que ellos descansan. Mira, por ejemplo, no sé si ustedes han observado no sé si han ido al Museo del Pumapungo, ¿ya? En el Museo del Pumapungo hay una edificación, una arquitectura, un tipo de arquitectura en la cual era utilizado para lo que son los eventos fúnebres. ¿Cómo eran estas plataformas? Sí, simplemente eran conocidas como patios, ¿ya? Eran unas estructuras rectangulares rodeadas de piedras, en donde ahí se les enterraba lo que son, pero ojo, solo la parte de la nobleza tenían acceso a estos patios fúnebres, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, no se visualiza en las imágenes que hemos estado viendo, pero tenían sus áreas, ¿sí? Como nosotros tenemos actualmente los cementerios, ellos también tenían sus áreas, pero no eran en forma de pirámides, no, sino eran en forma como de patios, como un patio cualquiera, sí, por ende, por ello el nombre, pero estos eran rodeados de sus mismas piedras talladas, que era lo que ellos elaboraban, ¿no?
les invito, si es que no han ido, ustedes ahí van a observar, ustedes van a decir, yo solo veo cosas rectangulares con piedras alrededor. No, esas cosas rectangulares con piedras alrededor son los conocidos lugares para la parte fúnebre de estas civilizaciones, ¿sí? Eso es lo que ellos utilizaban. No utilizaban o no es que los desechaban por desechar los cuerpos, no. Pero ojo, aclaro mucho en el tema que a esto accedían solo la parte de la nobleza, ¿sí? Claro. Solo la parte de la nobleza. En Loja creo que hay un cementerio así que es como en una loma o un cerro donde hay muchos huecos, así cavan y sacan los huesos antiguos de los incas supuestamente. ¿Ya? Sí, ya ve, entonces, ellos acostumbraban realizarlo así, los funerales, ponerlos en el piso. De hecho, Dice, dígame, digo, compañero. y en esta parte de lo que es lo que usted dice del Museo de Pumapungo, hay donde dice usted esa espada, donde están piedritas así cuadradas, de esa parte donde baja la loma, ahí hay una como entrada, ahí también no es de donde ponían a los muertos. Ya, en esas como cuevas, algo así, lo que usted me manifiesta. Ya, no, esas más bien eran utilizadas a manera de templos para rituales, ¿sí? Los que podríamos mencionar, al menos ahí, los que eran utilizados para la parte fúnebre eran los que son conocidos como patios, los patios, ¿sí? En la parte fúnebre, ¿sí? Pero de ahí las pirámides, las cuevas, cada uno de estos, como decía aquí, de estas instalaciones eran utilizadas para otras actividades, no para la parte fúnebre, Para cremaciones. No le quemaban más antes. Ellos no practicaban el tema de la cremación. No, ellos practicaban mucho el tema de enterrarlos conjuntamente con sus bienes, porque dentro de la cultura, la tradición que ellos tenían, en la parte de la arquitectura estaba que ellos les les ponían en estos patios, ¿no? Pero con sus cosas, porque pensaban que más allá en otra vida volvían a surgir, volvían a nacer, por ende les enviaban con todas sus pertenencias a esta gente de la nobleza. Oiga, Licen, pero Dígame, Patricia. yo vi un reportaje ahora poco que sacan los cofres ya momias. Ya no se hacía polvo en los huesos, nada, pero dicen que ya el reportaje decía que sacaban momia y con el ADN podían reconstruir cómo eran ellos. Bueno, dentro del tema podríamos hacer de una manera tecnológica, porque hasta el momento dentro de la ciencia no he visto o no he escuchado, o sea, sí podrían, yo creería que sí, pero de manera tecnológica. Creo yo que ese reportaje haya estado enfocado en aquello. Reconstruirlos de manera tecnológica, ver cómo eran, si eran altos. Por el tema también, la medición de los huesos, por ejemplo, cuando les miden los huesos, cuando alguien encuentran solo osamentas, que se les conoce, por ejemplo, a veces dicen era de tal edad, etcétera, ¿no? Porque tengo entendido en la parte ahí un poquito, escuchar que dentro de la parte médica, de acuerdo a cuánto miden los huesos, pueden determinar el tema de la edad. Por ejemplo, a veces no sé si han escuchado cuando mandan a hacer exámenes de huesos de niños, ¿no es cierto? Les dicen, a ver, este niño tiene los huesos de tamaño de un niño de 5, de 6 años, diciendo que tiene de 8 años, etcétera, en esa manera, ¿sí? Pero Por los dientes también. También, sí. Yo pensaría, o sea, que sí se podría hacer el tema de la, pero de manera tecnológica, pero volverlos como a creería que no. Crearlo no, pero lo sacaban ese día el reportaje que vi, lo sacaron en como fotografía, cómo era la cara de ellos, todo. Pero mi pregunta adecuada más concreta es, si en ese tiempo el muerto, por ejemplo, ahora le ponen lo que es formol para que no huela mal y todo, pero en ese tiempo para que ellos se hagan, conserven el cuerpo totalmente tantos años, a eso es lo que yo voy. ¿Qué sería, qué le colocaban? Pero recuerde que los huesos no se destruyen.
Se van No se destruye. desbordando. No se destruye. Bueno, hasta donde yo sé, ahí sí me corrigen o preguntemos al profe de cómo sería de, en este caso, ¿qué es? Sería de química, el de química. Porque hasta donde yo sé, la carne se desaparece, ¿no? Pero los huesos, no. No, los huesos no. O sea, pasen los años que pasen, no. Pero ahí sí, pierdo el año yo en química. Más bien preguntemos, confirmemos. Yo digo, pero en ese caso el proceso, como dice el compañero de modificación, debe ser, o sea, digamos, eso ya, supongo que han sabido realizar lo que son los chamanes, entonces, porque ya que ellos tenían conocimiento de todas las, ¿cómo se dice?, de todos los aceites o todas esas cosas que hayan sabido hacer. Sí, de hecho, justo le iba a mencionar aquello también, ya lo dijo yo, que si bien es cierto, claro, obviamente en estas de arquitectura, en el tema de los patios, por ejemplo, ellos les enterraban, decía, bueno, y el olor, claro, ellos no tenían el formol, obviamente, no tenían el formol o toda la actualización que tenemos hasta ahora, hoy en día, pero sí utilizaban lo que es la parte de qué, del uso de plantas, del uso de su medicina, de sus esencias, ¿sí? Y entonces eso a ellos les ayudaba, ¿no? A procurar o a mantener lo que son, que los cuerpos aquellos no den pues el error que es por lo general cuando alguien fallece, y más aún si es que ellos acostumbraban a que sus patios dentro de su arquitectura estén cerca de los lugares habitacionales, ¿no? En ese sentido. Sí, pero no había forma, pero tenían lo que son sus chamanes en otro aspecto. ¿Sí? No había formol, pero tenía mejor que el formol. Exactamente, había aún algo mejor dentro de lo que es la parte que es lo que ellos utilizaban, ¿sí? Muy bien, chicos, acabo yo de capturar ya pantalla antes de que se me vayan sin tomar la asistencia, ¿ya? Entonces, más bien, acaben de realizar la tarea los compañeros que aún no la han hecho